Buen día, hermanos. Espero que se encuentran bien en este día del Señor y que pueden estar disfrutando en casa un tiempo con el Señor, aunque no puedes estar en el templo con todos celebrando, que puedes sentir la presencia de Dios y unidad en su iglesia aún estando en casa. Quiero seguir nuestra nueva serie de predicaciones que se llama Principios, y vamos a estar hablando de la importancia de los orígenes del mundo, de nosotros, del pecado, del matrimonio, de la creación, de muchas cosas, y enfocando en Génesis, donde empieza todo. Génesis significa orígenes, y ahí donde vamos a estar mucho tiempo enfocando en el primer 12 capítulos de Génesis. Como dije, la origen, el principio de algo, es muy importante porque explica y nos deja entender mejor sobre lo que es la naturaleza de algo y el propósito de algo. Y en eso vamos a empezar hoy con Génesis 1:1, y vamos a estar hablando de donde empieza todo y donde empieza todo con Dios. Dios es el punto de partida. Yo tuve la oportunidad hace muchos años, en mi juventud, en mi niñez, mejor dicho, de vivir en Alaska, en el norte, casi llegando a Rusia, y nosotros estuvimos 3 años allá, y una de las cosas que nunca me olvidé era ir en cierto tiempo del año a los ríos de Alaska, donde pudimos ver en las cascadas que hubo las peces, los salmones, saltando y subiendo, como ves acá en esta foto, saltando aún cascadas más grandes que lo que ves en esa foto, saltando y subiendo el río para llegar al otro lado. Y ni unas cascadas fue bastante difícil. Entonces estuviste ahí, estaba mirando a estos grandes peces saltando ahí, subiendo la cascada. ¿Y qué estaban haciendo? ¿Por qué tenían esa tendencia? Porque estaban volviendo a su origen. Esos peces nacieron en otra parte del río, subiendo el río, y en su vida bajaron, y en el proceso de su naturaleza, cuando es tiempo de dejar sus huevos y reproducir, vuelvan a su origen, donde también van a morir, y tienen ese instinto de volver a casa, de volver a su origen. Y eso es algo muy interesante que vemos. Pero en la vida humana tenemos algo parecido. Hay una etapa en la vida de los jóvenes que he visto acá en 33, y existe en todo el mundo, que muchas veces los jóvenes tienen un instinto, un deseo en su juventud de irse de su casa, de ser independiente, pero no solo irse de su casa, pero irse de el pueblo donde nacieran, irse de hasta muchas veces el país donde nacieran. Y si me quiero ir, me quiero ser independiente, quiero salir y miran con cierto desprecio a su hogar, a donde nacieran, ¿no? He visto muchas veces en 33, cuando hablo con jóvenes y me preguntan, ¿por qué viniste acá a 33? Yo deseo irme. ¿Por qué viniste acá? Yo, si tenía oportunidad, me iría. Y yo puedo entender, porque cuando yo tenía 17 años, me acuerdo que tenía una opción de quedar en casa e ir a la facultad de mi pueblo, que era lo mismo de otra facultad que era 4 horas de lejos, pero para mí era eso donde tenía que ir. Tenía que ir a la facultad que era de 4 horas de viaje, en lugar de ir a una facultad que era perfectamente bueno, que tenía una buena reputación, y no fui ahí simplemente porque quería irme de casa. Y ahora miro atrás y ¿por qué lo hice? Porque tenía esa mentalidad. Es natural. Pero también es natural después de algunos años, cuando uno crece,
cuando uno está más maduro, tienen deseos de volver a sus raíces, a volver a su hogar, a apreciar, por lo menos apreciar de dónde vinieran y tener deseo de saber más. Uno de los servicios que está creciendo muchísimo son sitios de web que te dejan buscar tus antepasados, cómo eran, de dónde viniste, y puedes, si pagas bastante, puedes descubrir hasta 500 años atrás quiénes eran tus antepasados, de dónde viniste, cómo eran tus bisabuelos, y esas cosas. Pueden conocer sus nombres y cómo vivieran, su oficio y todas esas cosas. Es increíble lo que puedes descubrir, y muchos, los jóvenes no les importa nada, pero muchos cuando llegan a las 40, 50, empiezan a desear, ¿de dónde vengo? Y por esa razón muchas veces vemos los jóvenes de nuestras iglesias, es muy común que se van por un tiempo, que tienen un deseo de irse, de distanciarse de Dios, de distanciarse de su fe, de niñez, de distanciar de la iglesia y buscar otras cosas. Y muchas veces cuando hablamos de Dios y el llamado de Dios para todo el mundo que se ha olvidado de Dios, es un llamado de volver a casa, volver a sus orígenes, volver a donde empezó todo. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y en cierta forma lo que vamos a estar haciendo en estas semanas, en meses que vienen, hablando de Génesis, vamos a estar haciendo un llamado a nosotros y a todo el mundo que vuelva a casa, vuelva a Dios. Génesis 1:1. Les invito a estar ahí y quedas ahí, aunque vamos a saltar algunos otros textos y ver. Voy a poner en la pantalla, pero Génesis 1:1 es donde vamos a quedar. Y solo un versículo vamos a leer hoy. Y dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Oramos. Papá, queremos entender y capturar lo que es estar en casa. De verte como el punto de partida, de verte como el principio de todo, de verte como aquel que creó todo y creó nuestras vidas y tiene nuestras vidas en sus manos, todo en su poder. Podemos, Señor, capturar tu grandeza, tu majestad, tu poder para crear, tu poder para cambiar, de moldear, que sigues teniendo aún ahora, Señor, y para siempre. Tú eres el Creador. Queremos, Padre, reflexionar hoy lo que significa que en el principio creaste todas las cosas. Queremos ser moldeados por esa verdad, y que esa verdad y esos conceptos pueden ser parte de nuestra adoración a ti, en la forma que escuchamos, la forma que adoramos y cantamos, y la forma que vivimos. Entregamos esta palabra en tus manos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todos conocen este versículo, ¿verdad? Todos conocen tienen memorizado o han escuchado de Génesis 1:1. Aún los que no van a la iglesia van a decir, eso suena. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. No hay una pregunta más grande, no hay un asunto más fundamental que el asunto y la pregunta si Dios existe. No hay otra pregunta más grande. Si Dios existe, vivimos en un mundo que está creciendo aún más y más las dudas de la existencia de Dios. Está más y más aceptado. Hasta podemos decir aquellos que viven en duda, aun quizás no son ateos, pero viven como, agnósticos, como dicen, que no saben sí o no, es muy aceptado y muy entendido, hasta deseado. Aquellos que tienen certezas por un lado u otro muchas veces son mal vistos, sean ateos, sean cristianos, sean aquellos que creen en Dios.
Pero esta es la pregunta fundamental. Sí o no, si crees o no, determina cómo ves este mundo, cómo ves a ti mismo, cómo ves la realidad. Todo cambia si Dios existe o no. Es la pregunta fundamental. Pero interesantemente, cuando vemos el texto en la Biblia y cómo empieza, no empieza con un argumento o una justificación. No está hablando de los ateos diciendo, bueno, Dios existe, ¿por qué? Simplemente tenemos una declaración. En el principio Dios. En el principio creó Dios. Es decir, Dios existe. No hay justificación, no hay argumento, es simplemente la declaración. Es la realidad declarado por la revelación de Dios en su palabra. Dios creó todo. En Éxodo 3:14, cuando Moisés está hablando o Dios está hablando a Moisés, llamando a Moisés en la zarza ardiendo, Él declara su nombre. Él declara a Moisés su nombre. Es el nombre que vemos que dice, respondiendo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Moisés dice, bueno, ¿a quién voy a decir a los israelitas? ¿Qué es tu nombre? ¿Qué Dios eres? Y Dios declara su nombre a Moisés diciendo, yo soy el que soy, el gran yo soy. El que es como decir, ¿quién soy yo? Yo soy aquel que existe. Yo soy la realidad. Yo soy el que vive, el que está. Entonces el concepto fundamental de Dios es que existe. El concepto fundamental de Dios es que es real. El concepto fundamental de Dios es que Él está ahí. Es el gran yo soy. Y es la realidad. De rechazar a Dios es rechazar la realidad del mundo en que vivimos. Y de mirar a un mundo sin Dios es ver una realidad que no está. Dios, por definición, por nombre, eso es lo que significa Yahweh, Jehová, es yo soy. Yo soy el que soy. Yo soy el gran yo soy. Yo existo. Estoy ahí, vivo, y estaba desde el principio. Queremos enfocar en dos preguntas en Génesis 1:1. Queremos ver qué aprendemos de Dios, qué aprendemos de Él, qué nos enseña sobre Dios y también qué enseña sobre nosotros, qué aprendemos sobre nosotros mismos, o podemos decirle qué aprendemos sobre la creación. Primeramente, ¿qué aprendemos sobre Dios? Aprendemos que Dios es eternal. Dios es eternal. Significa, cuando dice Dios es en el principio, creó Dios. Es decir, en el principio de tiempo, en el principio de todo. Dios creó todo. Dios existe afuera, independiente de tiempo y espacio y materiales. Antes que existía todo, Dios existía. Y el momento que este mundo deja de existir, si mañana explota todo y deja de existir todo y todo desaparece, va a seguir existiendo Dios. Dios es independiente, separado de su creación y es eternal. Existe afuera de tiempo. Es algo que, siendo seres finitos que existen dentro del tiempo, es imposible entender y capturar completamente este concepto de Jesús es eternal, pero Dios es eternal. Pero eso es la realidad declarado en Génesis 1:1. No sé si has escuchado el argumento que unos van a tirar cuando hablamos de la existencia de Dios, es, bueno, si Dios creó todo, ¿quién creó a Dios? ¿No? Porque el argumento es cuando vemos el mundo, vemos causa y efecto, causa-efecto. Todo tiene una causa, ¿no? Todo tiene una razón de estar. Una piedra
que está en el mar, que llega a la playa, llegó ahí por una causa, no apareció de nada. Hay una razón, hay fuerzas atrás. Y miramos más en el tiempo, vemos dónde empezó, cómo llegó y todas esas cosas. Entonces vemos un mundo que tiene causas y efectos. Entonces el concepto es, bueno, vamos para el fondo del tiempo, vamos atrás, detrás, detrás, y causa. ¿Cómo empezó todo? Es la idea, ¿no? ¿Cómo empezó todo? Porque hay dos opciones. Todo tenía un principio, o este mundo es eternal. Y todo lo que sabemos científicamente es que la material no es eternal, no es algo eternal, es finito. Todo el material es finito. Entonces, si nunca tuvo principio, entonces es eternal. Pero si tenía un principio, la pregunta es ¿cómo empezó? Y es difícil para explicar. Los científicos no pueden responder y rechazan la idea que Dios hizo no es científico, podemos decir. Pero la Biblia declara, ahí es donde Dios creó. Dios es la primera causa. Y cuando dicen, pero ¿quién creó Dios? Si Dios causó todo, pero tenés un problema, sigues el problema porque nosotros no entendemos cómo empezó todo, pero ustedes tampoco, porque ¿quién creó Dios? ¿Qué es la causa de Dios si todo tiene causa? Y el argumento se cae cuando uno dice, ¿quién creó Dios? Dios no tiene creador, es Dios. Por definición, Dios es eternal, entonces no tiene principio, no tiene fin, es diferente del material de este universo. Es suficiente Dios, es independiente, es perfecto, no tiene este problema. Y cuando vemos en Juan, quiero leer Juan 1 hasta 3, quiero reflexionar en la eternidad de Dios y llevarnos un poco a la grandeza de la encarnación de Jesús. Quiero que nos guíe de adorar a Dios en una forma de asombrarnos, que Él, siendo eterno, siendo afuera del tiempo, entró el tiempo. ¿Qué dice en Juan 1:3? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y después, mira lo que dice en 14. Y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Hecho el Verbo, creador, hecho carne. Entró el tiempo. Debería asombrarnos, debería guiarnos a levantar nuestros corazones y nuestras mentes en adoración y gratitud al Señor. ¿Cómo es posible? ¡Qué milagro! No hay milagro más grande que la encarnación, que Dios bajó, aún siendo eternal, aún siendo perfecto, existiendo afuera de tiempo y espacio, en otra dimensión, en otra forma que no podemos imaginar. Él entró al universo. Acá también vemos que Dios es eternal, pero también vemos en Génesis 1:1 que Dios es el creador. Obviamente, ¿no? Dios es el creador. La palabra, cuando dice en el principio creó Dios, la palabra creó es bara, que es una palabra en la Biblia que simplemente está implementado con Dios. Dios es aquel que siempre está haciendo creación, bara, ¿no? Porque no es una creación de que Dios hizo algo, sino de que Dios creó algo de la nada. Nosotros decimos que Dios creó el mundo ex nihilo, que significa de la nada, que Dios creó, habló, y vamos a enfocar en las semanas que vienen un poco más en la creación, de cómo Dios creó, pero Dios con su palabra habló y creó el mundo, habló y creó las planetas, las estrellas, todo fue hablado y fue creado en un momento. Fue de la nada. No fue como lo que vemos acá,
como una torta o algo, ¿no? Una pizza. Oh, me salté. Bueno, como una pizza, ¿verdad? Que tienes los ingredientes y vas a juntar los ingredientes, vas a amasar, hacer la masa, vas a poner la salsa, vas a poner el horno. Tienes los ingredientes, pero uno hace una pizza. Esa no es la palabra usada acá. Bara significa que fue creado de la nada, fue traído en existencia. Solo Dios puede crear en esa forma. Nosotros creamos como cuando hacemos algo, si hacemos una silla, si creamos una casa, tenemos los materiales que Dios ha dado y hacemos algo con ellos. Y podemos crear, podemos ser creativos, pero no tenemos la forma de crear de la nada como Dios. Es solo una obra de Dios. Y no solo que está creando, pero está ordenando, está poniendo y gobernando sobre las cosas. Dios pone las leyes, Dios pone las cosas y está gobernando y está sosteniendo el universo en orden. Dios es un Dios de orden que creó un mundo ordenado. Y vamos a ver más de eso en las semanas que vienen. Una de las cosas que uno puede llamar la atención y decir, ¿por qué dice que Dios creó los cielos y la tierra? ¿No? ¿Por qué menciona eso? ¿Por qué no simplemente dice, y Dios creó el mundo o algo así? Porque hay una división en el mente hebreo, ¿no? de la creación. Está dividido en Dios. Tenés el cielo y tenés la tierra. El cielo significa todo que está por arriba, las nubes, las estrellas, planetas, el sol, están en los cielos. Y la tierra sería todo abajo, todas las plantas, los animales y todo que existe, los seres humanos existen en la tierra. Y tenés como dos divisiones de creación, el concepto, ¿no? El concepto de ese tiempo. Entonces decir que Dios creó el cielo y la tierra es como diciendo A hasta Z, alfa y omega, como Jesús hablaba. Él es de alfa y omega, acá diciendo Dios creó cielos y la tierra, es diciendo entre los dos extremos, todo que existe entre esos dos extremos, Dios creó. Y en otra forma podemos decir Dios creó todo. Es una forma hebreo diciendo que no hay nada que existe que no fue creado por Dios. No hay algo que zapó ahí, y eso es interesante porque vamos a hablar de la maldad, ¿verdad? Vamos a hablar del diablo, vamos a hablar de los demonios dentro de un poco, ¿no? De los ángeles caídos. Todo eso, todo el mundo existe porque Dios los creó. No, nada existe afuera de Dios, en ese sentido, de fuera de su mano, de su creación. Todo fue creado. Y uno de los conceptos de Dios que quiero rechazar se llama el deísmo. Es un concepto que Dios creó todo y después lo dejó. Como Dios hizo una máquina con todas las reglas y todas las formas, lo creó, lo dejó y ahora nosotros existimos, pero no tenemos nada con Dios ahora. Como Dios creó todo, empezó el proceso y se fue, ¿no? Se alejó. Y eso no es el concepto bíblico que tenemos de Dios. Dios no simplemente empezó el proceso y creó todo, pero está ahí con su creación, está presente, está sosteniendo, está mirando, está atento a lo que es su creación. Muy bien, entonces hemos visto Dios como el eternal, Dios es el creador, y vemos acá también que Dios es todopoderoso. Enfatiza Génesis 1:1 el poder de Dios, el poder para crear de la nada el mundo. Dios es aquel que levantó en su poder todo lo que existe. Tienes que tener mucho poder, mucha fuerza, mucha majestad y grandeza para hacer el mundo. Todo lo que hicimos, quizás es la obra más poderosa de Dios expresado afuera de la resurrección de Jesús, era que creó todas las cosas, que fue el creador, el momento que todo fue creado.
todo empezó. Muestra el poder de Dios, el mismo poder de Dios que oramos ahora, el Dios que tenemos en Jesús, el Dios que tenemos, el que caminamos con Él en comunión, el Dios que tiene promesas para nosotros en su palabra, el Dios que nos ama, es el Dios todopoderoso que creó todo, es el dueño de todo. Y eso debería guiarnos a grande adoración y alabanza. Como dice en Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron criadas. Es decir, todo este mundo debería dar gratitud a Dios por su existencia. Dependemos y estamos dependientes completamente en Dios. Él es la realidad en el fondo de todo, en el fondo de nuestras vidas, en el fondo de nuestra existencia, en el fondo de todo que tenemos está Dios, que empezó todo. Es interesante cuando vemos el nombre usado por Dios acá en hebreo. El nombre es Elohim. Y este nombre enfatiza la fuerza de Dios, el poder de Dios. Y muchos han comentado, y es interesante notar, que este Elohim es plural, no es singular. Entonces, es dioses, ¿no? Es más que uno. Es cuando se usa esta palabra Elohim. Y esa llama la atención, ¿no? Y para aquellos que rechazan a Jesús o la Trinidad, como aceptamos los cristianos, van a decir que este es simplemente una reflexión de poder de Dios, que es plural porque se expresa su grandeza en la majestad del cielo. Y el mismo cuando habla, vamos a hacer el hombre en nuestra imagen, dice la Biblia más adelante que vamos a ver. Es plural, vamos a hacer el hombre en nuestra imagen, dice la palabra. Entonces es un poco de un misterio qué está pasando acá. Pero cuando vemos el final de la historia, entendemos Jesús como creador en aquel tiempo y vemos Jesús y Espíritu Santo formando la parte de la Trinidad eterna de Dios. Aún Dios siendo uno, tres personas, una esencia, un Dios, tres personas. Entendemos, miramos y vemos una pista, una evidencia, quizás una semilla de esa verdad. Porque mira lo que dice en versículo 2, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Tenemos el Espíritu de Dios presente. Sabemos por el Nuevo Testamento como Colosenses 1, Juan 1 y otros textos que Jesús creó, estaba ahí en la creación y a través de Jesús fue creado todas las cosas. Tenemos acá un gran verdad, una gran muestra, una evidencia de la Trinidad, que Dios era tres personas y es tres personas en aquel hecho de creación. Estaba presente el Espíritu y el Hijo. Muy bien, entonces tenemos Jesús o Dios como el que empezó todo. Es la realidad última, es el concepto, es el fondo de todo. Y todos estamos dependientes en Él. Dios no está dependiente en nada. Dios es completamente suficiente y independiente. Y eso muestra su poder y su perfección que ahora existe. Así que Dios es todopoderoso, Dios es eternal y Dios es creador. Pero ¿qué nos dice sobre nosotros mismos? ¿Qué aprendemos sobre nosotros? ¿Qué es lo que podemos decir? La creación se dice sobre, o el hombre, el Génesis 1:1, ¿qué es lo que nos enseña sobre la creación, sobre nosotros mismos? Y quiero enfocar en este concepto. Nos muestra claramente que hay un propósito. Hasta en Apocalipsis 4:11 dice eso: adoramos al Señor porque creó todas las cosas por su voluntad.
fue un hecho de voluntad. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y los creó por su voluntad. No es que fue un accidente, tropezó y cayó el universo de su bolsillo. No, fue hecho de su voluntad, porque quería, porque deseaba, porque fue algo que hizo, porque salió de su deseo de hacer. Entonces, si es verdad que Dios hizo algo por su voluntad, significa que hay un propósito de la vida. Hay una razón que Dios creó todo. No es que estamos acá por accidente. Por eso digo que es tan importante la palabra, la pregunta, si Dios existe, es tan fundamental. Porque si Dios no existe, y estamos acá simplemente de un proceso ciego, de accidente tras accidente sobre el tiempo y bueno, algo salió acá, de repente, boom, estamos acá. Y simplemente somos un accidente grande, un accidente cósmico que va a existir por un tiempo y se va a desaparecer sin razón, sin propósito, sin ningún concepto de importancia o bondad o moralidad o nada así. Eso es la realidad, somos un accidente. La Biblia nos enseña el opuesto, que no somos un accidente, que estamos acá por un propósito, que fuéramos criados. Si nosotros estamos caminando por el bosque y vemos un reloj, ¿no?, en el piso, ¿no?, un reloj que está funcionando, está girando, todo bien, ¿qué vamos a pensar? Vamos a decir, mira, alguien perdió su reloj acá, ¿no? La conclusión es que alguien estaba acá hace poco y cayó el reloj, rompió la banda, cayó y quedó acá. Entonces vamos a levantar el reloj y ir caminando, ¿no?, llevándolo con nosotros. Pero imagínate si alguien ve el reloj y dice, mira este tremendo reloj. Me imagino que fue del viento y una tormenta y el proceso de millones de años formó y justo en este momento cayó todas las piezas perfectamente para que está girando así y ahora se está hasta diciendo el tiempo correcto. Increíble cómo todas las fuerzas naturales hicieran este reloj. No vamos a decir eso, sería una locura, ¿no? Sería tremendamente bobo, estúpido. De decir algo que vemos con tanta diseño, con tanta enfoque en detalles, como si jamás los procesos naturales pueden crear un reloj en el bosque. Pero es exactamente lo que la razón o la racionalidad que tiene aquellos que aceptan un proceso y un mundo creado con tanto orden y tantos procesos naturales y tanta complejo y complejidad y el mente humano y todos los procesos de la creación que vemos que son asombrosos, que todo eso pasó por procesos ciegos, sin propósito, sin razón, frío, suerte, oportunidad, chance, el azar, ¿no? El azar. Y eso realmente requiere fe de creer eso. Requiere una fe muy grande. Por eso la Biblia no da un argumento a Dios. Es declarado. Es la realidad y ese propósito. La filosofía que te van a enseñar en la facultad, la filosofía que te van a enseñar en el liceo, en este mundo, en la tele, es la filosofía de materialismo. Es decir, no estoy diciendo materialismo diciendo queremos agarrar muchas cosas y tener muchas cosas lindas. No, es decir que todo lo que existe es material. El concepto en el mundo científico muchas veces, no todos los científicos obviamente, pero en muchas facultades, en las ciencias, en las ciencias sociales, de hablar de Dios es de hablar de estupideces. Pero ellos aceptan que todo que es real es material y nada que no es material existe. Es todo en el cerebro, todo está acá
todo es por chispas saliendo en tu cerebro, y todo lo que existe simplemente es material. Y eso nos deja con un concepto que estamos acá por chance, sin propósito, sin razón. Bueno, la Biblia no dice eso. Y podemos saber por Génesis 1:1 y por toda la Biblia que no es así. Tenemos un propósito. Y para terminar, ¿qué es ese propósito? Para terminar este tiempo, ¿qué es el propósito de Dios? ¿Por qué creó todo? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Pero hay un concepto de fondo de todo, ¿no? De por qué. Y vemos muchas pistas de eso en la Biblia, pero quiero compartir 2 versículos nomás. Salmo 19:1, que dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. La creación cuenta la gloria de Dios, de su grandeza y su poder. Es para la gloria de Dios que existe la creación. Es para su gloria y para testificar de su grandeza. Más que sabemos de nuestro universo, más que entendemos su grandeza, es más grande que yo puedo imaginar. Sigue, universo, galaxia tras galaxia, estrellas, planetas, por todos lados. Y lo más que buscamos, lo más que entendemos su grandeza, qué enorme es. Y hay estrellas y hay galaxias que quizás ni hemos visto. Entonces podemos decir, ¿para qué Dios hizo el universo tan grande si no podemos ver? Porque no se hizo para nosotros, se hizo para su gloria, para que su gloria está hecho las cosas así como lo hizo. Cuentan la naturaleza, las estrellas, la grandeza, todo habla de su gloria, de su grandeza, para alabanza a su nombre. Y también nosotros, mira lo que dice Isaías 43, 6-7, dice: diré al norte, da acá, y al sur, no te detengas. Trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he criado, los formé y los hice. Hasta el ser humano fue creado para la gloria del Señor. Y su pueblo fue redimido, criado para gloria de Él, para alabanza de Él. Por eso los hizo. Eso es un vistazo, ¿no? Vamos a estar enfocando más mientras que seguimos Génesis, pero el fondo de todo es que Dios creó todo para su gloria. Nuestro propósito de ser humano es dar gloria al Señor, dar gloria a su nombre. El propósito de esta creación fue dar gloria a su nombre, a su grandeza. Y eso es la razón que existimos. Nosotros tenemos este propósito. Y la Biblia va a decir más adelante, Dios va a crear el hombre y la mujer. Y va a decir, vamos a crearlos en nuestra imagen, hechos en la imagen de Dios. Y eso es importante, ¿no? Tengo acá una estatua, quizás conocen, no sé, esta figura. Es una estatua que vas a ver, una imagen que vas a ver por muchos lados de Uruguay, ¿no? Una estatua. Y si no sabes quién es el hombre, solo tenés que decir, bueno, más probable es Artigas, porque sí vas a tener razón muchas de las veces. ¿Quién es ese hombre ahí? Es Artigas, ¿no? El gran figura, el gran hombre que ayudó a empezar este país, primer presidente, que identifica a los uruguayos con él. Pero lo que tenemos acá no es Artigas, ¿verdad? ¿Quién es este hombre? ¿Es literalmente Artigas? No, es una imagen de Artigas. Las estatuas son imágenes de él. Son cosas que representan a él, pero no es él. Entonces, cuando Dios dice, he creado el hombre en mi imagen, somos como estatuas de Dios. Nosotros reflexionamos quién era y quién es Dios. Aunque no somos Dios, estamos reflexionando como en la forma que Dios nos creó, que
quién es Dios. Somos hechos en su imagen, para su gloria, en la forma que esta estatua fue hecha para la gloria de Artigas, para que sabemos quién es y lo que ha hecho. Está hecho en su imagen. Nosotros, todo ser humano, cada ser humano está hecho en la imagen de Dios para su gloria. Eso es nuestro fin. Como dije, la existencia de Dios es el fondo de todo, es la pregunta más importante. Si equivocamos ahí, no podemos ni entender la realidad. Estamos perdidos en este mundo. No tenemos razón de vivir. No entendemos nada si no aceptamos la realidad de la existencia de Dios. No es que somos bobos, no es que somos no inteligentes. Al opuesto, muchos que son muy, muy inteligentes rechazan a Dios porque son tan inteligentes que descansan en su inteligencia. Pero no se trata de inteligencia este asunto, no se trata de, la gente con educación rechaza a Dios, los pobres que no saben nada aceptan a Dios. Eso es muy lejos de la verdad, muy lejos de la verdad. Salmos 14:1, que creo que nosotros conocemos muy bien y hemos escuchado, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Están corrompidos, sus obras son detestables. No hay uno solo que haga lo bueno. Una cosa que tenemos que tener muy cuidado es decir, los ateos son personas que no tienen moralidad, son personas malas. Es muy, muy verdad que aquellos que son ateos son muy buenas personas muchas veces. Y aquellos que dicen que creen en Dios muchas veces son una basura. Tenemos que tener cuidado con ese aspecto. Y decir que son necios en su corazón no significa que no son inteligentes. Necio no se trata de ser inteligente o no. Ser necio habla de sabiduría. Cuando hablamos de sabiduría, hablamos de elección, de lo que estamos eligiendo, del camino que estamos eligiendo. Vivir sabio es elegir bien. No es ser inteligente o ganar la vida en esa forma, de salir bien en los estudios, de tener mucha educación, de leer muchos libros. Puedes tener toda la información en tu mente, pero si eliges mal, si estás súper inteligente pero eliges mal, sos necio. Y aquí que dice no hay Dios, ha elegido mal, ha elegido rechazar la realidad del fondo de todo, ha rechazado su creador, ha rechazado su origen, su principio. Y queremos llamar a esa persona de volver a casa, volver a aceptar y buscar su origen, de dónde vinieron, que no vinieran en el mar, que no empezaran como un bicho que creció y evolucionó. No, empezó con Dios. Eso es lo que queremos llamar y el llamado que queremos hacer a aquellos que han ido de casa. Todo empieza con Dios. Y para los cristianos entendemos que queremos aceptar y entender un Dios grande, un Dios enorme, que merece toda nuestra adoración y alabanza, y que Él sea el centro de nuestro mundo, el centro de nuestro universo. El grande error del hombre y del cristiano también es muchas veces queremos poner a nosotros acá en el medio. Queremos que nosotros estamos en el medio y todo va a girar alrededor de nosotros. Y estamos también necios en eso. Estamos negando a Dios en esa forma porque hay solo un Dios, solo un lugar donde Dios tiene que estar. Y eso es en el centro, en el medio de todo. Y nuestra adoración y nuestra vida apunta a Él. Empieza con Él, termina con Él y está sostenido por Dios. Y eso tiene que ser nuestra actitud. Estamos en las manos de Dios. Y eso es donde queremos estar. Oramos. Señor, doy gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, que aprendemos que tú eres nuestro Creador. Que tú eres eternal, independiente y suficiente. Que tú eres, Señor, aquel que todo el mundo depende. Y tú dependes en nadie y en nada. Señor, damos gracias que tú eres todopoderoso. Todopoderoso para crear todo y todopoderoso, Señor, para cambiar nuestra vida ahora y responder a nuestras oraciones. Y que tú eres bueno.
que has creado, Señor, por un propósito. Y pido que podamos entender más y más ese propósito. Y que puedes estar en el centro, Señor, el centro de nuestras vidas, el centro de nuestro universo, que todo gira alrededor de ti y no de nuestros deseos egoístas, pecado, el deseo de poner otra cosa en el medio, que tú seas en medio de todo. Oramos, Padre, que esa sea verdad. Bendice tu iglesia, bendice a tu pueblo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén, hermanos. Bueno, la próxima vez vamos a estar entrando en la creación, en el orden, en los 7 días de la creación, y vamos a ver lo que Dios quiere enseñarnos. Que Dios le bendiga grandemente y se cuiden esta semana. Chao.